uno está condenado a ser libre, o cuando menos esa es la formulación de Jean-Paul Sartre, el padre de lo que se conoce como el existencialismo ateo. Esto para distinguirlo de la formulación de Soren Kierkegaard de el existencialismo cristiano. El existencialismo plantea la idea, o al menos el de Jean-Paul Sartre, de que la existencia precede a la esencia, de que uno no está completamente determinado, sino que uno es proyecto y uno se va construyendo en el camino. Solamente cuando la persona muere se puede decir que tal persona era tal o cual cosa, porque en ese momento ya deja de tener libertad para decidirse por otro camino. Entonces, en esta formulación ya Paul Sartre nos dice que nosotros en todo caso somos libres, pero esta libertad no es una libertad completamente absoluta. La libertad está limitada y estas limitantes se les llaman condiciones. Hay una distinción entre lo que se conoce como determinación y lo que es condición. Lo determinado es algo que no se puede, de lo cual no se puede escapar completamente. La condición solamente son directrices, solamente son limitantes que por condiciones sociales, que por condiciones económicas, que por condiciones geográficas o por cualquier otro motivo, dirigen la libertad hacia ciertos puntos o la limitan, simplemente dar un rango limitado a esa libertad. Pero con la determinación lo que queremos decir muchas veces es que tal libertad no existe, sino que siempre decidimos por aquello que podemos decidir, ¿no? Que no tenemos en realidad completa libertad al respecto de algo. En el caso de la condición, no, simplemente son limitantes, pero como digo, culturales, geográficas o de cualquier otro tipo. El ejemplo concreto en el que se puede ver esto es en la formulación de que uno no puede ser, aunque quisiera, el rey de Estados Unidos o de cualquier otro país. En primera, porque Estados Unidos no tiene reyes, ¿no? Entonces, aunque uno quisiera elegir ser el rey de Estados Unidos, no podría elegir ser rey de Estados Unidos en tanto que en Estados Unidos no hay reyes, ¿no? Y en segunda, porque muy, muy probablemente, aunque aunque en Estados Unidos haya reyes, nosotros no tenemos las características que nos podrían hacer reyes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no nacimos en Estados Unidos, porque no tenemos quizás las condiciones económicas, o si nacimos en Estados Unidos no nacimos hijos de una familia de la nobleza, porque hay una sucesión al trono de ciertas características que nos impide hacerlo, etcétera, 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 ¿no? Entonces uno no puede elegir simplemente el ser rey de Estados Unidos por las limitantes, en primera, políticas, y en segunda, por cuestiones geográficas o otras por cuestiones familiares, etcétera, 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 ¿no? Entonces a eso se refiere más o menos el concepto de condiciones. No es que no puedas elegir, sino que puedes elegir dentro de un rango adecuado según tus características físicas, biológicas, culturales, etcétera, 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 ¿no? Otro ejemplo claro, uno no puede elegir simplemente volar. ¿Por qué? Porque el ser humano biológicamente no tiene características que le permitan volar. No tiene alas, y si tuviera alas probablemente tendrían que tener una gran envergadura para que puedan levantar al cuerpo humano, y tendría que tener quizás ciertas condiciones biológicas para que el ser humano simplemente se pueda elevar por los aires, ¿no? Volar como las aves. Y tampoco el ser humano puede levitar, salvo que haya algunas afirmaciones de cierto tipo donde hay personas que hayan levitado, ¿no? Pero supongamos que no le damos tanto crédito a esas afirmaciones, al menos de momento, a favor del argumento simplemente. Entonces, en esos casos, el ser humano no puede decidir simplemente volar porque sí, porque no tiene condiciones biológicas para hacerlo. Sin embargo, a pesar de que esto es una limitante, es una condición, no es una determinación. Y esto se puede ver en el contraste precisamente que se hizo a través de la técnica, cuando los seres humanos, algunos seres humanos empezaron a estudiar el movimiento de las alas de las aves y lo trataron de replicar de tal forma que con el tiempo se desarrollaron los aviones.
primero los aeroplanos y después los aviones y toda la historia que ya conocemos, ¿no? Respecto del tamaño, los tipos de materiales bajo los cuales fueron construidos y demás, ¿no? Entonces, los seres humanos no pueden en principio elegir volar simplemente por el hecho de desearlo. Sin embargo, bajo las condiciones técnicas en las que estamos, bajo el año en el que estamos, los seres humanos pueden elegir volar en el sentido de que pueden pagar por un boleto de avión y subirse a él y de esa forma moverse a través del mundo, por los aires. Entonces, en ese sentido, los seres humanos están volando. No están volando quizá bajo la condición que tendría un ave, pero están volando bajo otros mecanismos, ¿no? Entonces, la libertad no es completa. La libertad no es simplemente elegir algo y que esto se cumpla, ¿no? Por el simple hecho de desearlo, sino que eso que se elige, pues obviamente está limitado y en palabras de Sartre, condicionado por todo lo que está a su alrededor, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo elegir simplemente en este momento tener un vehículo de ciertas características, ¿no? Por mencionar marcas, un Mustang, un Camaro, cualquier otro vehículo. ¿Por qué? Porque quizá no tengo las condiciones económicas o la persona de la que se esté hablando no tiene las condiciones económicas para ir y pagarlo en una agencia y poderlo manejar. Entonces, está condicionado por su contexto económico o incluso algunas veces por sus características raciales, ¿no? Supongamos que una persona va a una agencia y en esa agencia se le trata mal o no se le quiere vender una unidad porque esa unidad solamente se le vende o se asocia con gente de un determinado color de piel. Entonces, en ese caso, la persona pues puede que no pueda optar por ese vehículo que quiere. A pesar de que sí tiene la opción en principio de elegir qué vehículo manejar, esta opción está limitada por las características económicas que tiene, por las cuestiones raciales o de otro tipo que circundan la compraventa de vehículos, por incluso la capacidad que tiene o no de manejar un determinado vehículo. Supongamos que quiere un auto, pero él solamente puede manejar autos automáticos y solamente tienen autos estándar, entonces no lo va a poder manejar. Entonces eso lo condiciona a que tenga que comprar un cierto tipo de vehículo que se ajuste a sus características. Entonces esa es la idea de la condición en Jean-Paul Sartre, o al menos mi interpretación de la condición en Jean-Paul Sartre. Eso no quiere decir que no haya libertad, sino que la libertad obviamente está limitado por todas las características que nos circundan. Y ya en casos extremos algunos dirían que aún en el caso de estar en una prisión uno siempre es libre de elegir. ¿Y qué es libre? ¿Qué puede elegir uno en una prisión atado de pies y manos? Elegir qué pensamientos pasan por tu mente. Habría que ver hasta qué punto los pensamientos son consecuencia de una actividad meramente disciplinada y que uno puede elegir completamente los pensamientos que uno tiene. Pero supongamos que concedemos esa libertad al argumento y entonces, claro que sí, uno podría, incluso en esas circunstancias muy limitadas, uno puede tener cierta libertad para elegir entre una cosa u otra, ¿no? La libertad entonces no es una libertad completa, no es hacer lo que se quiera, sino elegir entre las opciones disponibles, ¿no? Entonces esa es la idea de Jean-Paul Sartre. Estamos condicionados, pero no estamos determinados a ser lo que somos, ¿no? Y de ahí viene la otra formulación, la idea de que nosotros somos proyecto, algo que se va construyendo con el tiempo. Ahí es una distinción entre ciertos términos, entre el en sí y el para sí. El en sí es algo que está completamente determinado, porque probablemente ya lo hizo una persona con ese fin en concreto que tiene en mente. Por ejemplo, un sacapuntas. Un sacapuntas ya tiene un fin en sí mismo, que es sacarle punta. El mismo nombre lo dice, ¿no? Poder afilar un lápiz y poder mostrar la parte del grafito para poder pintar en una hoja, ¿no? Entonces ya tiene un fin determinado, ¿no? Una mesa también ya tendría un fin determinado, ¿no? La puedes utilizar para comer, la puedes utilizar como escritorio, etcétera, 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 ¿no? Entonces ya tienen un fin determinado todas esas cosas que hacen los seres humanos, pero el ser humano no. El ser humano en términos sartreanos es un para sí, algo que no tiene un fin determinado desde el mismo hecho de hacerse.
y esto va en relación obviamente a su postura atea, como mencionamos al inicio. ¿Por qué? Porque Jean-Paul Sartre no parte de la idea de que el ser humano es una creación de Dios. El ser humano probablemente es algo que está ahí arrojado al mundo sin ningún objeto determinado, ¿no? Si hubiera un Dios, si partimos de la idea de Dios, probablemente el ser humano ya tenga una función determinada y entonces la libertad que tiene simplemente es para llevar a cabo esa función determinada, ¿no? Lo que en términos religiosos se conoce como libre albedrío, ¿sí? La libertad para elegir, pero para elegir lo bueno. Pero en el caso de la formulación de Jean-Paul Sartre, no. Parte de la idea de que supongamos que no existe tal cosa como un Dios, entonces eso que nos dice, bueno, que en realidad no hay un libro escrito que contenga toda la historia del universo y que nosotros podremos elegir cualquier cosa, ¿no? Y obviamente, nuevamente, en esta formulación, cualquier cosa bajo un rango limitado de posibilidades, ¿va? No cualquier cosa en general. Entonces, la idea de Jean-Paul Sartre de que podemos elegir cualquier cosa va de la mano con esta idea del ateísmo, ¿no? Y nos dice que de ahí se derivan varias cosas, incluso de orden psicológico. No se siente el hombre desamparado porque ya no tiene el cobijo de un Dios al que recurrir en el caso de que su vida vaya mal, ¿no? Pero eso ya son cosas que podríamos dejar para otro momento. Entonces, Jean-Paul Sartre plantea eso, ¿no? Y que el ser humano entonces es proyecto, ¿sí? No es algo acabado, es algo que se va construyendo según vaya formándose su historia, ¿sí? Y entonces es hasta el momento de su muerte cuando se puede decir que tal persona era o no era alcohólica, por ejemplo, ¿no? Supongamos que una persona de 50 años toma durante 45 de esos años o 40 de esos años, supongamos que empieza a tomar a los 10 años. Entonces cuando muere ya se puede decir que tal persona es alcohólica, ¿sí? O fue alcohólica, porque ya murió, ya no puede ser otra cosa. Sin embargo, si una persona está bebiendo, supongamos que tiene 15 años y de los 15 a los 20 bebe, él no está determinado a seguirlo haciendo. Entonces se podría decir provisionalmente que es alcohólico, pero no es esencialmente alcohólico. Alguien no es esencialmente alcohólico, alguien no es esencialmente un escritor, no es esencialmente un carpintero, etcétera, 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 porque todo esto se puede cambiar. Probablemente a veces sea solamente una cuestión terminológica, pero que en términos prácticos nos ayuda mucho a entender algunas cuestiones vitales. ¿Por qué? Porque si partes de que no hay una determinación concreta, entonces tienes en cuenta que lo que haces no estás obligado a hacerlo por el resto del tiempo, sino que esto se puede cambiar, ¿va? Entonces en este momento probablemente alguien sea maestro, pero dentro de 5 años esta persona sea un abogado, ¿va? Porque hace 2 años o ahorita mismo está empezando la carrera de leyes y en cierta cantidad de años sale y está ejerciendo. Entonces es provisionalmente un maestro, pero no es esencialmente un maestro, ¿va? Cuando se muere ya se puede decir, fue maestro, fue tal y tal cosa, porque ya no lo puede cambiar. Entonces, en términos al menos prácticos, nos sirve esta idea de Jean-Paul Sartre de que el hombre es proyecto, el hombre no es algo acabado, y el hombre tiene que construirse, digamos, día con día, ¿sí? Entonces, esas son las dos ideas interesantes de Jean-Paul Sartre. ¿Y por qué nos dice que estamos condenados a ser libres? ¿Por qué es esa formulación? Porque el hombre no puede simplemente elegir el no serlo. En todo momento el hombre está decidiendo, a pesar de que alguien se quedara simplemente en su cama, acostado, diciendo es que todo está determinado, es que ya no quiero trabajar, es que pienso que el mundo es como es y yo no lo puedo cambiar, etcétera. Ahí ya está eligiendo, ¿va? Está eligiendo la pasividad, ¿no? En caso contrario, que alguien se pone a trabajar, se pone a hacer otra cosa, ya está eligiendo, ¿no? Ahí viene también la cuestión de lo que Jean-Paul Sartre marca como la idea de la mala fe, ¿no? A veces nosotros queremos delegar esa idea de libertad y pensar que no la tenemos, y entonces ¿a quién recurrimos? A una figura divina, ¿no? Y entonces decimos, es que Dios me hizo así, y bajo esa justificación ya no hay lugar para el cambio, ¿no? Sin embargo, lo que remarca Sartre es que no, que en realidad nosotros siempre elegimos, ¿no? Incluso en esa formulación nosotros elegimos no elegir, ¿no? También el ejemplo que da es el de
el de un individuo que va, por ejemplo, a una iglesia o con un amigo, pero ya conoce más o menos qué piensa respecto de ciertos temas. Supongamos que una persona va a la iglesia y le dice a un sacerdote, es que me gustaría matar a alguien. ¿Y qué te va a decir el sacerdote? Obviamente que no lo hagas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente bajo ciertas directrices eso no se debe de llevar a cabo. Pero ¿por qué va uno y lo pregunta en ciertos lugares? Porque simplemente quiere uno reforzar una decisión que ya tomó. Sin embargo, no quiere tener uno la carga de las consecuencias a las que esa elección lo puede llevar, ¿no? Y entonces si las cosas salen mal o salen bien, pero principalmente si salen mal, la culpa no fue de la persona que ejerció la actividad, sino la de aquella persona a la que le preguntó. Entonces podría alguien decir, bueno, pero ¿por qué hiciste esto? Mira, ya pasó tal problema debido a la acción que llevaste a cabo. Y alguien podría simplemente refugiarse en eso. Es que tal persona me dijo que hiciera esto, ¿no? Sin embargo, en todo caso, uno es el que ejecuta el acto, ¿sí? Siempre uno ejecuta el acto y entonces uno es el que se enfrenta a las consecuencias de dicho acto. Probablemente no hay coacción, por más fuerte que sea, que pueda ir eh, en contra de la libertad de accionar ante un determinado evento X, ¿no? Entonces siempre está la elección, incluso en ese delegar la elección a alguien más, ya estamos eligiendo qué hacer, ¿sí? Entonces por eso Jean-Paul Sartre nos dice que el hombre está condenado a ser libre, no puede decir simplemente no quiero la libertad. Uno se puede excusar, uno podría simplemente tratar de olvidar o delegar toda esta libertad y simplemente buscar un referente y dices, ah, bueno, yo quiero hacer tal cosa porque lo dice él, ¿no? O ni siquiera te lo formulas así, hago tal cosa simplemente porque tal persona me lo dijo, ¿no? Ejemplo, lo podemos poner en Patricio de Bob Esponja, ¿no? En esa formulación de porque me lo ordenó, ¿no? Entonces no lo haces por ti mismo, sino lo haces por alguien más, pero ese hacerlo por alguien más porque alguien te lo dijo ya es una elección, ¿va? Buena o mala ya es una elección, se está eligiendo lo que esa persona te dijo que hicieras, ¿sí? Pero en todo caso siempre eliges, siempre puedes decidir qué hacer o qué no hacer. Por más coacción que haya, por más formulaciones que tenga otra persona, el hombre siempre está condenado a ser libre, ¿sí? Entonces esa es la idea importante que quiero marcar de Jean-Paul Sartre y cómo interpreta él la libertad, ¿va? En algún otro video pues trataré de hablar de algún otro tema igual respecto de Jean-Paul Sartre, del existencialismo ateo o de algún otro tema interesante, ¿va? Nos vemos.